Muchas gracias. La educación pública es uno de los pilares básicos de un Estado social y democrático de derecho. La universalización del acceso a la educación ha sido uno de los motores de transformación de nuestras sociedades y es un elemento esencial para la integración y la igualdad de oportunidades. La inversión pública en educación ha sido uno de los factores clave para poder explicar el desarrollo de España y Andalucía en las últimas décadas. Sin embargo, desde 2009 hemos sufrido una reducción importantísima en el gasto público dedicado al sostenimiento del sistema educativo. Si bien el acceso a la educación es la piedra angular de este servicio público, existen otros factores que inciden en que este derecho pueda ser ejercido con todas las garantías. Entre esos factores se encuentra el hecho de que la actividad educativa, el ejercicio de la enseñanza y aprendizaje, se desarrolle en unas condiciones mínimas de idoneidad, entre las que se encuentra la adecuada ratio de alumno y profesorado en cada unidad educativa. En los últimos años, a raíz de los recortes sufridos en el sistema público de educación, hemos visto cómo se han reducido el número de unidades y líneas educativas, provocando una masificación en las aulas por encima del número que aconsejan estudios y expertos en educación. Esta tendencia pone en serio peligro la calidad de la enseñanza que se imparte en los centros andaluces y la supervivencia del propio sistema público de educación de nuestra comunidad. Por ello es necesario establecer una suerte de cláusula suelo o de mínimo presupuestario que garantice mantener la actual infraestructura con la que cuenta el sistema de educación pública andaluz. Partiendo del reconocimiento de que la Constitución española hace del derecho a acceder a la educación, el artículo 52 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece las competencias que corresponden a la comunidad autónoma en materia de enseñanza no universitaria. La Ley 17/2007 de 10 de diciembre de Educación de Andalucía desarrolla estas competencias autonómicas en materia de educación y contiene la regulación del sistema educativo andaluz y de su evaluación, así como el fomento de la participación efectiva de la sociedad y sus instituciones en el mismo. El título octavo de la citada ley, denominado Gasto Público en Educación, contiene un solo artículo relacionado con la elaboración de un informe anual sobre el gasto, pero no contiene ninguna otra disposición que asegure un mínimo de gasto destinado a mantener el número de unidades y líneas con las que cuentan los centros educativos andaluces, como punto de partida para asegurar una recuperación del papel de la educación pública andaluza y revertir la tendencia que se detalla en el epígrafe anterior. En ejercicio de las competencias autonómicas en materia de educación, el Parlamento de Andalucía tiene potestad para modificar el título octavo de la Ley 17/2007 de 10 de diciembre de Educación de Andalucía en el sentido de garantizar el gasto público suficiente para mantener el número de unidades y líneas educativas actuales, dentro de los límites de ratio entre alumnos y profesores que marca la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación. La propuesta de acuerdo que hacemos a continuación posibilitaría, entre otras medidas, las siguientes: la recuperación del empleo público, bajada de ratio, mejora de la atención educativa de los niños y niñas que tienen más dificultades, dotación de monitores y monitoras de educación infantil en los centros educativos andaluces y la renovación, entre otras cosas, del equipamiento TIC o mejora de las infraestructuras que en algunos casos están obsoletas y sobre las cuales los ayuntamientos asumen gastos que son de competencia autonómica. Por todo lo dispuesto se plantean los siguientes acuerdos. Primero, el Pleno insta al Gobierno de la Junta de Andalucía a reformar la Ley 17/2007 de 10 de diciembre de Educación en Andalucía para incluir en la norma un precepto que garantice que se destina al menos un 5% del Producto Interior Bruto andaluz al presupuesto anual para financiar la educación no universitaria. Esto supondría un incremento de la inversión en los presupuestos de educación de Andalucía. En segundo lugar, el Pleno insta al Gobierno de la Junta de Andalucía a reformar la Ley 17/2007 para incluir en la norma un precepto que garantice que la planificación de ofertas de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública de la Junta de Andalucía se hará conforme al uso y aprovechamiento máximo de sus infraestructuras, de conformidad con las características técnicas de cada centro y según el máximo número de unidades que pueden albergar en su seno. Y por último, el Pleno acuerda dar traslado de la presente moción a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, a la Presidencia de la Junta de Andalucía, a los grupos parlamentarios del Parlamento de Andalucía y a la Presidencia del Parlamento de Andalucía. En primer lugar, agradecer a la señora Lebrero y a la señora de Alba por el apoyo a la moción y por las palabras que han tenido. Y luego respondiendo un poco a lo dicho por la señora Moreno y el señor Bermejo. Señora Moreno, precisamente lo que planteamos es que acordemos entre todos el incremento del presupuesto en educación. Y no es una propuesta que no contemple el acuerdo con el resto de formaciones políticas. Entendemos que como sostén del gobierno andaluz esto le suponga problemas, nosotros lo entendemos perfectamente.
Pero pregúntenle ustedes a la comunidad educativa y salgan ustedes a la calle cuando la comunidad educativa se manifiesta por estas cuestiones y pregúntenle ustedes si es necesario o no es necesario que se incremente el presupuesto en educación. Ya verán como la respuesta es que sí, sin ninguna duda. Y con respecto a lo del 5%, yo sinceramente creo que no lo han entendido. No se habla de invertir solo un 5%, sino de garantizar que nunca se baje de ese 5%. Es independiente que el Producto Interior Bruto, como usted plantea, baje o suba. Y planteamos que como mínimo sea un 5%, y de ahí para arriba lo que los gobiernos de turno consideren oportuno. Cuanto más, desde nuestro punto de vista, cuanto más mejor, lógicamente, porque mejores condiciones tendrá el sistema educativo andaluz. Pero no planteamos que si el año que viene el Producto Interior Bruto baja, bajemos el presupuesto de educación, sino que mantengamos que al menos se destina un 5% de ese Producto Interior Bruto. Esta propuesta no es en absoluto incompatible con un pacto de Estado por la educación, pero por supuesto un pacto de Estado por la educación que contemple cada una de las quejas y reivindicaciones de la comunidad educativa, no como lo quieren plantear ustedes o como quieren plantearlo históricamente el Partido Popular y el Partido Socialista. Un acuerdo de despacho no es lo que la comunidad educativa necesita. La comunidad educativa necesita que se contemplen las reivindicaciones históricas, que se baje la ratio de las aulas, que se aumente el presupuesto, y si hablamos ya de educación universitaria, pues que se aumente el gasto en becas, que se baje el precio de las matrículas, en fin. Podríamos estar aquí hasta mañana hablando de las cuestiones que plantea la comunidad educativa. Y en cuanto a lo dicho por el señor Bermejo, de verdad, a mí me ha sorprendido, yo no me esperaba, yo pensaba que usted, a pesar de estar en silencio en la mayoría de los plenos, usted escuchaba. Me dice usted que por qué no hablamos del techo de gasto y la ley de sostenibilidad, de verdad. Hemos hablado en este pleno en 2 ocasiones. Y si usted revisa las actas, que quizás sea un ejercicio que deba hacer, creo que no ha habido ni un solo pleno, ni uno solo, desde que llegamos a esta institución, en la que no hayamos dicho que nos parece una barbaridad que se ponga por encima el pago de la deuda por encima de las necesidades de la gente. Y que no hayamos dicho que hay que tener en cuenta las necesidades antes que otras muchas cuestiones. Entonces, no me diga usted que en este pleno lo hemos hecho 2 veces. ¿Que en la moción no viene recogido? Sí, es verdad, no viene recogido, pero no creo que sea necesario. Creo que no debería ser esa una excusa para la intervención que usted ha tenido. Gracias.